Buenas noches, mi nombre es Manuel. Había algo en las mañanas de Zapopan que me hacía sentir vivo de nuevo. Desde que dejé las competencias, mi bicicleta se había quedado guardada, cubierta de polvo, como si el tiempo hubiera decidido olvidarme. Sin embargo, una idea se fue formando en mi mente. Quería volver a sentir la adrenalina de una carrera, aunque mis hijos y mi nieto no lo aprobaran. Me levantaba antes del amanecer, cuando las calles todavía estaban vacías y el aire olía a pan recién horneado de las panaderías cercanas. Ajustaba mi casco, comprobaba los frenos y comenzaba a pedalear por avenidas que conocía desde joven. Cada curva, cada ligera pendiente, me recordaba los días en que competía con fuerza y sin miedo. Mi cuerpo protestaba a veces. Los músculos ardían y la respiración se me hacía pesada. Pero una mezcla de nostalgia y determinación me empujaba hacia adelante. Una tarde, mientras organizaba la cochera, Teresa encontró una fotografía que yo creía perdida. Me vio junto a otro ciclista, uno que nunca había mencionado. Su rostro estaba cubierto por sombras en la imagen, pero su postura, firme y desafiante, me resultaba inquietantemente familiar. Teresa me preguntó quién era, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le dije que era un viejo amigo de las carreras, pero en mi interior sabía que había algo más en esa foto que debía permanecer oculto. Durante los entrenamientos, empezaba a notar presencias que no podía explicar. A veces, al girar una esquina solitaria, sentía que alguien estaba detrás de mí, pero cuando volteaba, no había nadie. La sensación de ser observado se mezclaba con el cansancio, creando un hormigueo constante que me mantenía alerta. La ciudad dormida parecía susurrar secretos que solo yo podía percibir, y cada pedalada se sentía como un paso hacia algo que no podía comprender del todo. Mi nieto Enrique me observaba a veces desde la ventana, curioso y silencioso. Yo sentía su mirada, su mezcla de temor y fascinación, pero no decía nada. Sabía que no podía explicarle lo que estaba empezando a percibir. Una sombra que parecía seguirme en mis recorridos. Un rival fantasma que se sentía tan real como la brisa fresca de la mañana. El aire fresco de Zapopan, las calles aún desiertas y la bicicleta antigua bajo mis manos me recordaban que esta última carrera no era solo un capricho de viejo, era un llamado, una necesidad que llevaba décadas ignorando. Y aunque mi corazón latía con fuerza por el esfuerzo, también latía por algo más profundo, una mezcla de miedo, expectativa y una extraña emoción que me hacía sentir que algo estaba por suceder, algo que cambiaría la manera en que veía mis días en la ciudad que tanto amaba. El día de la carrera llegó con un cielo claro, pero con una brisa fría que me recorrió la espalda mientras ajustaba mi bicicleta en la línea de salida. El bullicio de los ciclistas veteranos, algunos jóvenes y musculosos, otros con arrugas marcando años de esfuerzo, me hizo sentir fuera de lugar, pero también extraño vigor recorrió mis piernas. La voz del anuncio de la competencia se mezclaba con el sonido metálico de las ruedas y los murmullos de los espectadores, y algo en mi pecho me decía que este día sería diferente. Desde los primeros metros, algo llamó mi atención. Un ciclista que parecía surgir de la nada, siempre un par de metros delante de mí. Su figura me resultaba inquietantemente familiar, como si la hubiera visto antes, pero cada vez que intentaba acercarme, su silueta se desplazaba con una facilidad imposible. No era rápido como los jóvenes corredores, sino que parecía flotar entre las sombras de la avenida, esquivando la luz de manera natural. Mientras pedaleaba por las calles de Zapopan, recordé mis entrenamientos nocturnos y esa sensación constante de ser observado. El corazón me latía con fuerza y a veces sentía un escalofrío que subía desde los pies hasta la nuca. Pasé por la avenida principal, con sus tiendas y cafés apenas abiertos, y el ciclista estaba allí, esperándome en cada curva, siempre delante, siempre intangible. Las subidas cerca del Parque Central se volvieron un desafío físico y mental. Mis piernas dolían, mi respiración era pesada, pero la sensación de que alguien estaba acompañándome, de que alguien o algo estaba evaluando cada movimiento,
me impulsaba a seguir. Recordé la fotografía que Teresa había encontrado y un miedo silencioso me recorrió. ¿Sería aquel ciclista el mismo que años atrás compartió mi imagen y ahora aparecía frente a mí como un espectro del pasado? La multitud aplaudía y gritaba, pero me sentía aislado en una especie de burbuja de realidad alterada. Cada vez que intentaba adelantar al misterioso ciclista, su figura se movía como si tuviera vida propia, siempre un paso adelante. Empecé a sentir que no se trataba de un competidor común. Había algo en él que desafiaba la lógica, algo que perturbaba mi percepción de la carrera y del tiempo. A medida que los últimos kilómetros se acercaban, el cansancio se mezclaba con una extraña mezcla de miedo y fascinación. Mis recuerdos de juventud, mis victorias y derrotas pasadas, todo se entrelazaba con la presencia silenciosa del ciclista que parecía surgir de la fotografía antigua. Y mientras mis pulmones ardían y el sudor corría por mi frente, comprendí que esta carrera no era solo un desafío físico, era una prueba, una confrontación con algo que llevaba décadas esperando por mí, algo que no podía simplemente ignorar ni explicar. Cuando finalmente vi la recta final, algo dentro de mí se tensó. Las piernas dolían, los pulmones ardían, pero había una fuerza que no podía explicar que me empujaba hacia adelante. El ciclista misterioso seguía unos metros delante, como si la línea de meta fuera un imán que él no podía cruzar, o que esperaba que yo cruzara primero. En un último esfuerzo, concentré toda mi energía y lo adelanté. Sentí cómo el viento golpeaba mi rostro y cómo mis manos se aferraban al manubrio con fuerza desesperada. Pero al mirar hacia atrás, apenas unos segundos después, él ya no estaba. No había rastro, ni sombra, ni sonido de ruedas. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Mi corazón latía con una mezcla de triunfo y desconcierto. Cruzando la meta, la multitud aplaudía y gritaba mi nombre, pero mi mente estaba fija en la sensación extraña que me recorría la columna. La certeza de que algo invisible me había acompañado durante toda la carrera. El júbilo de la victoria se mezclaba con un escalofrío que no desaparecía. Al volver a casa, cada paso en la acera se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de un silencio expectante. Entré a la cochera para guardar mi bicicleta, y entonces lo vi. La bicicleta del ciclista misterioso estaba apoyada contra la pared, exactamente igual que en la fotografía que Teresa había encontrado. Nadie había entrado, no había señales de intrusión. La madera y el metal brillaban bajo la luz tenue, y un frío recorrió mi espalda de manera intensa. No supe si debía sentir miedo o asombro. Toqué suavemente el manubrio, y la textura fría del metal me hizo estremecer. Teresa y Enrique pasaron por la cochera y notaron mi expresión, pero no dije nada. Ellos no verían lo que yo veía, no sentirían la misma presencia que había estado frente a mí en la carrera, y ahora parecía quedarse conmigo en silencio. Esa noche, mientras la ciudad dormía, me senté frente a la bicicleta misteriosa. Sentí una mezcla de respeto, temor y fascinación. La carrera que pensé que sería mi despedida de la vida activa había sido algo más, un encuentro con algo que desafiaba la realidad, un vínculo silencioso con el pasado que ahora formaba parte de mi presente. Sabía, con una certeza que me helaba y me confortaba al mismo tiempo, que nunca volvería a pedalear solo. Me llamo Rubia. Vivo en una casa antigua en Zapopan, con paredes de adobe pintadas de blanco y un pequeño jardín donde intento mantener flores y plantas a pesar del calor y la humedad que a veces lo dificulta. Soy madre soltera de Javier, mi hijo de 10 años, y desde hace 5 años contamos con la amistad de don Ernesto, nuestro vecino. Él siempre ha sido un apoyo silencioso, nos ha enseñado cosas, nos ha cuidado cuando yo estaba ocupada, y con su presencia tranquila, la vida parecía un poco más ligera. Nunca hablaba de su familia, y eso siempre me dio cierta curiosidad, pero respetaba su privacidad. Recuerdo aquella noche como si todavía estuviera presente, con cada detalle grabado en mi memoria.
Don Ernesto me había pedido que lo visitara, diciendo que se sentía solo y enfermo, y aunque me preocupaba dejar a Javier, no podía negarme. Era un hombre mayor, siempre amable, y durante los 5 años que lo conocimos, se había convertido en parte de nuestra vida, casi un abuelo para mi hijo. Cuando llegamos a su casa, sentí un aire más pesado de lo habitual. Las paredes de adobe, que siempre olían a flores secas y madera, parecían encogerse a nuestro alrededor. Don Ernesto nos recibió con esa sonrisa tranquila, pero había algo diferente. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban opacos, casi apagados. Javier se aferró a mi mano, percibiendo sin palabras la gravedad del momento. Pasamos un rato en silencio, solo observando el viejo patio lleno de macetas con flores marchitas y arbustos que él siempre cuidaba. Recordé cómo había ayudado a Javier a plantar semillas el verano pasado. Ahora todo parecía más frágil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esa casa. Sentí un nudo en el estómago que no desaparecía. Esa noche, Javier comenzó a tener pesadillas extrañas. Al volver a nuestra casa, me contó que veía corredores oscuros y sombras que se movían por las paredes. Su voz temblaba y sus ojos grandes, llenos de miedo, me hicieron comprender que algo había cambiado. Intenté explicarle que eran solo sueños, pero su inquietud no desapareció, y yo tampoco podía apartar la sensación de que algo estaba acechando, silencioso y paciente. En los días que siguieron, noté que la luz en su mirada se atenuaba y que a veces lo encontraba despierto en la madrugada, observando fijamente un rincón de la habitación, como si alguien invisible lo llamara. Yo sentía miedo, pero también una extraña necesidad de protegerlo, de mantenerlo cerca de mí, aunque no pudiera entender del todo lo que ocurría. Semanas después, la noticia llegó sin previo aviso. Don Ernesto había fallecido. Recuerdo caminar hacia su casa con Javier de la mano, el corazón encogido, y sentir un vacío que ninguna palabra podía llenar. El patio estaba en silencio, y la puerta, usualmente abierta y acogedora, parecía ahora un umbral a la ausencia definitiva. Aún así, entre los gestos pequeños que siempre caracterizaban a don Ernesto, encontré algo que me dejó helada, una flor amarilla, colocada discretamente en el umbral de la puerta, como si él supiera que no podría despedirse en persona. Fue entonces cuando comprendí que, de alguna manera, don Ernesto había dejado un último mensaje, un último rastro de su presencia que yo debía descubrir. Y aunque Javier y yo intentábamos continuar con nuestra rutina diaria, esa sensación de inquietud permanecía, creciendo con cada noche que pasábamos sin él, con cada sombra que parecía más larga y silenciosa en los pasillos de nuestra casa. No pasó mucho tiempo después del funeral cuando, revisando los cajones de don Ernesto para devolver algunas cosas que nos había prestado, encontré una carta cuidadosamente escondida entre las páginas de un viejo álbum de fotos. Al principio dudé en abrirla. Sentí miedo y respeto al mismo tiempo, como si estuviera a punto de invadir algo muy íntimo. Pero algo en mí me impulsó. La sensación de que don Ernesto había dejado un mensaje que necesitaba ser entendido. La carta estaba escrita a mano, con su caligrafía firme y precisa, aunque algunos trazos temblaban ligeramente, señal de su fragilidad física en los últimos días. En ella explicaba que su muerte no era el final de todo, que existía una presencia, una entidad oscura, que lo seguía desde hacía tiempo y que necesitaba proteger su alma. Decía, con urgencia, que solo personas de confianza podían realizar la ceremonia que lo ayudaría a escapar de aquello. Leí y releí las instrucciones: encender velas, oraciones específicas, cuidar que el ambiente estuviera limpio y protegido. No eran rituales complicados, pero la insistencia en la precisión y la repetición me hizo comprender la gravedad de la situación. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un nudo en la garganta me recordó que la vida de don Ernesto había estado marcada por secretos que nunca compartió. Javier, mientras yo leía, parecía notar mi inquietud. Su mirada se volvió más seria de lo habitual,
como si él también comprendiera que algo fuera de lo normal había ocurrido. Durante días lo observé dormir, buscando cualquier señal de que los pesadillas hubieran cambiado o intensificado. Cada vez que me despertaba por la noche, sentía que el aire estaba más pesado, que un silencio extraño llenaba los pasillos de nuestra casa y a veces percibía un frío que no correspondía al clima. Decidí que debía cumplir el último deseo de don Ernesto. Había confianza, cariño y responsabilidad. Algo dentro de mí me decía que, si no lo hacía, habría consecuencias que no podría controlar. Mientras preparaba un pequeño espacio en nuestra sala para la ceremonia, encendiendo velas y colocando todo según sus indicaciones, sentí como una tensión invisible se asentaba en la habitación. No era miedo al azar, sino una certeza de que algo nos observaba, esperando. Cada noche, antes de dormir, Javier me contaba fragmentos de sus sueños. La sombra que ahora parecía más definida, siguiendo sus pasos, y el frío que lo despertaba a mitad de la noche. Yo trataba de calmarlo, recordándole que estábamos haciendo todo lo posible para protegernos, pero dentro de mí crecía un temor que no podía nombrar. Sabía que aquello que don Ernesto había mencionado no era una metáfora, era real, y pronto lo comprobaríamos de la manera más dolorosa posible. Así pasaron los primeros días, entre miedo, cuidados y preparación, hasta que llegó el momento de realizar la primera ceremonia. Cada vela encendida parecía titilar con un viento que no existía, y cada oración pronunciada aumentaba la sensación de que algo muy antiguo nos estaba observando. Yo sentía la responsabilidad sobre mis hombros, y Javier, aunque pequeño, parecía percibir que esta no era solo una historia de adultos. Nuestra vida cotidiana estaba a punto de cambiar para siempre. El día que decidí realizar la primera ceremonia, llegó con un peso que parecía aplastarme el pecho. Preparé la sala con cuidado. Barrí el piso, limpié cada rincón y coloqué las velas siguiendo las instrucciones de don Ernesto. Cada pequeño gesto tenía un significado, y sentí que el ambiente mismo cambiaba a medida que me acercaba la hora de comenzar. Javier me observaba desde un rincón, con sus ojos grandes llenos de inquietud, y aunque no dijo nada, podía ver que comprendía la gravedad del momento. Encendí las velas una por una, dejando que la luz vacilante iluminara las paredes con sombras que parecían moverse de manera independiente. Empecé las oraciones como don Ernesto lo había escrito, en voz baja, casi temblorosa. El aire se volvió más denso, y de repente sentí un frío que atravesaba la sala, helando mis manos incluso cuando las movía para cubrirme. Javier se acercó a mí, y noté que su respiración era rápida y temblorosa. Fue entonces cuando algo cambió. Una sombra surgió en un rincón de la habitación, más oscura que cualquier sombra normal, sin forma definida, pero con un peso que presionaba sobre mi pecho. El viento se levantó de manera repentina, apagando algunas velas y haciendo que el parpadeo del resto produjera un juego de luces que parecía burlarse de mi esfuerzo por controlar el ritual. Mi corazón latía con fuerza y un miedo que nunca había sentido me envolvía, mientras comprendía que aquello que don Ernesto había temido no era solo una superstición. Javier desapareció de mi lado. Al principio pensé que se había escondido por miedo, pero cuando lo llamé y no respondió, un pánico helado me recorrió la espalda. Busqué en todos los rincones, revisé armarios, debajo de mesas, en cada habitación contigua. El silencio era absoluto, solo roto por el sonido del viento que agitaba las velas apagadas y el eco de mis propios pasos. Sentí que la sombra llenaba la sala, que su presencia me seguía con una intención que no podía comprender. Mis manos temblaban mientras corría por la casa, llamando a Javier, sintiendo la desesperación de cada segundo que pasaba. En algún momento, el miedo se mezcló con la culpa. ¿Había hecho algo mal en la ceremonia? ¿Había sido yo demasiado torpe o demasiado lenta? Cada pensamiento se cruzaba con la certeza de que algo oscuro había entrado en nuestro hogar, algo que ahora reclamaba lo que parecía haber esperado por años. Finalmente, después de lo que me parecieron horas, escuché un susurro leve, un eco que me llevó hasta un cuarto pequeño que nunca usábamos
lleno de polvo y muebles antiguos cubiertos por sábanas. La puerta estaba cerrada, y cuando la abrí allí estaba Javier, inmóvil, con los ojos abiertos, pero algo en él había cambiado. Su brazo mostraba un símbolo extraño, marcado como si la sombra misma hubiera dejado su señal. En ese instante, comprendí que la ceremonia había funcionado parcialmente, pero a un costo terrible. La presencia oscura no había desaparecido, solo había encontrado una vía a través de mi hijo. Mi respiración se volvió pesada, y un nudo en la garganta me recordó que nada volvería a ser igual. Sosteniendo a Javier, sentí la carga de lo que habíamos enfrentado y la certeza de que la sombra ahora residía en alguien que amaba profundamente. Sosteniendo a Javier en mis brazos, sentí un peso que no era solo físico. Algo dentro de él había cambiado, y no era simplemente el miedo que todos habíamos experimentado. Su respiración era irregular, y su mirada parecía mirar más allá de la habitación, más allá de mí, como si estuviera consciente de algo invisible que lo habitaba. Un frío intenso recorría mi espalda, y el aire estaba cargado con un silencio extraño, pesado, que parecía oprimir los muebles y paredes de nuestra casa. Intenté calmarlo, susurrándole palabras suaves, mientras recorría con la mirada la habitación en busca de señales de la sombra. Pero no había nada tangible, solo la sensación persistente de que algo nos observaba, respiraba y esperaba. Su brazo mostraba aquel símbolo extraño, grabado o quemado en su piel, de manera que no podía explicar, y al tocarlo, un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era un simple dibujo, era una marca que anunciaba que la presencia había encontrado un ancla en mi hijo. La noche se extendió con un silencio que parecía interminable. Cada sonido fuera de la casa, un perro ladrando, el viento moviendo los árboles, se mezclaba con la inquietud que sentía en mi pecho. Javier permanecía inmóvil, pero en sus ojos había un brillo extraño, como si la sombra respirara con él, como si ahora formara parte de él. Intenté llorar, pero las lágrimas se negaban a salir. Solo podía sostenerlo y repetir mentalmente las oraciones que don Ernesto había escrito, esperando que, de alguna forma, la repetición del ritual pudiera protegernos, aunque ahora comprendía que quizás no había escapatoria. Al amanecer la casa parecía tranquila, pero yo sabía que la calma era solo superficial. La sombra no se había ido. Había encontrado un refugio dentro de mi hijo, y con él, una puerta abierta a lo que no podía comprender. Cada gesto de Javier, cada parpadeo, me recordaba que la presencia permanecía, latente y silenciosa, y que mi vida y la suya jamás volverían a ser las mismas. Mientras lo observaba dormir, sentí un miedo profundo, mezclado con culpa y desesperanza. Don Ernesto había confiado en mí, y aunque había cumplido su último pedido, el costo había sido demasiado alto. Comprendí, con un terror que no podía negar, que la sombra ya no era un visitante. Ahora vivía entre nosotros, dentro de alguien que amaba profundamente, y que cada día sería una lucha por proteger su alma de aquello que no podía ver ni nombrar. Soy Maite. Nunca pensé que algo tan simple como un paseo por el barrio pudiera cambiarme la percepción de lo que es real. Todo comenzó una tarde de sábado, cuando decidí acompañar a mi amigo Felipe a recorrer algunas calles antiguas de Zapopan. Él, como siempre, con su mochila al hombro y su cámara improvisada, buscando algún lugar interesante para fotografiar. Yo, con mi libreta y mi cuaderno de dibujo, solo quería respirar el aire viejo de las casas olvidadas, sentir la historia en las paredes y las esquinas de nuestra ciudad. Fue entonces que la vi. Una casa antigua, semioculta por árboles y arbustos descuidados, con las ventanas rotas y el portón oxidado. A simple vista, nadie parecía interesarse en ella, y la calle estaba extrañamente silenciosa, como si hasta los perros del barrio supieran que ese lugar debía ser evitado. Algo en la estructura llamó mi atención de inmediato. Había algo más allá del abandono, una especie de aura que no podía describir, pero que me hizo sentir un escalofrío
y, al mismo tiempo, una curiosidad imposible de contener. Cuando Felipe me sugirió que entráramos, sentí un nudo en el estómago. Caminamos por el jardín seco, lleno de hojas marchitas y piedras sueltas, hasta que empujé la puerta principal. Esta crujió con un sonido agudo que me hizo mirar a mi alrededor, pero el callejón seguía vacío. Lo que sucedió a continuación no esperaba. Apenas crucé el umbral, un perfume dulce y delicado invadió mis sentidos. No era un aroma común. Tenía algo familiar, antiguo, como si proviniera de un tiempo que yo no había vivido, pero que de alguna manera conocía. Intenté localizar la fuente, recorriendo los pasillos cubiertos de polvo y muebles rotos. La casa tenía pisos de madera que se quejaban bajo cada paso, paredes cubiertas de grietas y manchas amarillentas, y cuadros antiguos enmarcados en madera oscura, algunos caídos, otros todavía colgados, mostrando rostros serios de personas que parecían observarnos. Sin embargo, el perfume no parecía provenir de ninguna habitación específica, estaba en todas partes y a la vez en ninguna. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba descubrir de dónde venía, pero solo encontraba el silencio y la sombra de lo abandonado. Salimos de la casa para tomar aire y pensé que allí terminaría la experiencia, pero no fue así. Incluso fuera, el aroma persistía, flotando entre el polvo de la calle y los rayos cálidos del sol de la tarde. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, mezclado con una emoción que no podía nombrar. Era inquietante, pero al mismo tiempo me atraía, como si la casa me estuviera llamando, recordándome que algo de su pasado aún estaba presente. Felipe intentó convencerme de que era solo un olor de flores de la calle o algo que mi mente estaba exagerando, pero yo sabía que no era eso. No podía ignorar la sensación de que ese perfume tenía una historia, que alguien que alguna vez vivió allí lo había dejado impregnado en las paredes y que ahora, de alguna manera, me estaba buscando a mí. Caminamos de regreso por la calle y mientras miraba hacia atrás, la casa se veía aún más antigua, más pesada, como si guardara secretos que nadie se atrevía a tocar. Fue la primera vez que comprendí que ciertas casas no solo se abandonan, permanecen vivas en la memoria de quienes las habitaron y a veces en la de los que las descubren. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los techos de Zapopan, no podía sacarme el perfume de la cabeza. Cada inhalación me hacía sentir que algo me estaba siguiendo, y no era Felipe. Algo en el aire quería que regresara. Después de aquella tarde, no pude dejar de pensar en la casa. Cada vez que caminaba por el barrio, mi mirada se desviaba hacia sus ventanas rotas, hacia el portón oxidado que crujía con el viento. El perfume seguía conmigo, incluso en mi cuarto, mezclándose con la rutina cotidiana. El olor del café en la mañana, el pan dulce que compraba en la panadería de la esquina, todo parecía eclipsado por aquella esencia que me perseguía sin descanso. Fue entonces que recordé a Dona Amelia, la vecina de toda la vida del barrio, conocida por su memoria viva de la historia de Zapopan. Decidí buscarla, con la sensación de que ella podía darme respuestas que yo sola no lograría encontrar. La encontré en su pequeño jardín, regando las macetas con flores marchitas, mientras su delantal blanco se manchaba de tierra. Me recibió con una sonrisa que mezclaba curiosidad y precaución, y aunque no intercambiamos palabras directas, comprendí que sabía por qué la había visitado. Dona Amelia me habló de la mujer que había vivido en la casa, una mujer que desapareció hace muchos años. Era solitaria, decía ella, pero meticulosa, dedicada a cuidar cada rincón de su hogar. Perfumes importados llenaban la casa, y cada flor que plantaba en el jardín tenía un significado especial. Nadie supo a ciencia cierta qué pasó con ella. Un día simplemente dejó de aparecer, se cerró a la vida exterior, y cuando la gente comenzó a notar su ausencia, la casa ya estaba vacía, con un silencio pesado que persistía hasta hoy. Mientras escuchaba, sentí una mezcla de incredulidad y fascinación. Cada detalle que Dona Amelia contaba parecía resonar con el perfume que me perseguía. Era como si cada palabra, cada gesto de la mujer desaparecida
estuviera impreso en las paredes y en el aire, esperando a alguien que escuchara. Sentí un escalofrío profundo, un vértigo extraño, como si al conocer la historia, algo de esa energía antigua se hubiera conectado conmigo. Felipe intentaba mantenerse práctico a mi lado, recordándome que eran solo historias de vecindario, rumores que se deformaban con los años, pero no pude ignorar la sensación de que la casa estaba viva de otra manera, que su silencio no era vacío, sino expectante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la forma de la mujer en los pasillos, su sombra casi imperceptible entre los muebles polvorientos. La realidad y la memoria parecían mezclarse y yo sentía que estaba a punto de cruzar un límite que no podría deshacer. Al salir del pequeño patio de Dona Amelia, el perfume volvió con fuerza. No era un recuerdo ahora, estaba presente, insistente, como si la casa misma me llamara a regresar. Sentí miedo, un miedo silencioso, y a la vez una curiosidad que me impulsaba hacia aquello que no comprendía. Sabía que la historia de la mujer desaparecida era solo el inicio y que lo que vendría después pondría a prueba mi percepción de lo real. Desde aquel día con Dona Amelia, nada volvió a ser igual. El perfume seguía conmigo, persistente, invadiendo mi cuarto, mi ropa, incluso cuando caminaba por la calle. Cada inhalación traía consigo una mezcla de fascinación y terror que no podía explicar. Pero lo más inquietante no era solo el olor. Comenzaron a aparecer visiones. Al principio eran fugaces, casi imperceptibles. Me parecía ver a la mujer desaparecida en la penumbra de mi habitación, un reflejo borroso al borde de mi visión. Caminaba entre mis muebles, tocaba los libros sobre la mesa. Sus manos apenas rozaban las superficies como si buscara algo perdido. Sentí que me observaba, que su presencia no solo estaba en la casa abandonada, sino que me seguía a mí, reclamando atención. Con el tiempo, las visiones se volvieron más claras y perturbadoras. Empecé a notar una sombra oscura detrás de ella, indefinida, pero con un peso palpable, como si absorbiera la luz a su alrededor. No tenía rasgos humanos, pero sí una intención, un deseo silencioso de engullir todo lo que se acercaba. Cada vez que aparecía, mi corazón latía con fuerza, mis manos sudaban y sentía que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Intenté racionalizarlo. Pensé que eran sueños, fatiga o estrés. Felipe notó cambios en mi comportamiento. Hablaba poco, estaba distraída. Mis ojos buscaban siempre algo que él no podía ver. Su preocupación me hacía sentir culpable, pero no podía ignorar lo que veía. El perfume se intensificaba cuando estas visiones ocurrían, como si me guiara o me atrapara, mezclando miedo y fascinación en un mismo instante. A veces, mientras dibujaba en mi cuaderno para distraerme, veía su figura reflejada en la ventana detrás de mí y giraba la cabeza, pero no había nada. El silencio era absoluto, salvo por el susurro del viento entre los árboles del barrio. Ese viento traía consigo un eco del pasado, un rastro de la mujer desaparecida y de la sombra que la seguía, recordándome que la casa y su historia no estaban confinadas a sus paredes, sino que me habían alcanzado. Mi sueño empezó a cambiar. Soñaba con pasillos largos y polvorientos, con puertas cerradas que me llamaban por mi nombre. La mujer desaparecida aparecía en cada rincón y la sombra la seguía siempre, creciendo, acercándose, consumiendo el espacio a su alrededor. Sentía miedo profundo, uno que paraliza y que te obliga a quedarte quieto, a observar sin poder reaccionar. Incluso durante el día, la sensación persistía, como si la sombra estuviera esperando, siempre detrás de mí, invisible para todos menos para mí. Cada vez me costaba más mantener la normalidad. El perfume ya no era solo un aroma, era una marca de presencia, un aviso silencioso de que algo más grande y antiguo me estaba reclamando. Empecé a pensar que la casa no había dejado ir a la mujer desaparecida y que ahora, de alguna manera, me estaba involucrando en su destino. El terror no era de fantasmas ni de ruidos, era de la certeza de que algo me observaba constantemente.
que no podía escapar, que cada paso que daba me acercaba a un límite invisible y que, tarde o temprano, tendría que enfrentar lo que estaba detrás de la sombra. Hola, mi nombre es Elvira. Cuando mi esposo Santiago falleció, sentí que la casa en Zapopan, heredada de mi madre y, a su vez, de mis abuelos, había quedado demasiado vacía. Todo estaba demasiado silencioso y cada rincón me recordaba a él, la taza de café en la mesa de la cocina, su chaqueta olvidada en el perchero, la sombra de su presencia que aún parecía recorrer los pasillos. Fue entonces que decidí dedicarme al jardín. Quería llenar ese espacio con vida, con colores y aromas, algo que pudiera cuidar mientras mi corazón intentaba acostumbrarse a la ausencia. Al principio sembré flores comunes, rosas, margaritas y unas trepadoras que buscaban trepar por los muros de adobe. Cada tarde, después de preparar la comida y rezar un momento frente a la Virgen de Guadalupe, salía al jardín con mi delantal bordado, regando las plantas y removiendo la tierra con cuidado. Era un ritual que me daba cierta calma. Mi hija Diana solía acompañarme, cargando su cuaderno donde dibujaba flores y anotaba observaciones curiosas. Pero a los pocos días noté algo extraño. Las plantas empezaron a crecer de formas que yo no había planeado. Las hojas de las trepadoras se entrelazaban formando figuras geométricas perfectas, como si un patrón invisible guiara su crecimiento. Por la mañana, encontraba flores abiertas en círculos exactos, alineadas de manera que parecía que alguien había dibujado un diseño en la tierra mientras yo dormía. Diana me decía que las flores parecían moverse solas, y aunque traté de convencerme de que era la luz de la luna, jugando con las sombras o un efecto de la brisa, no podía ignorar la sensación de que el jardín tenía su propia voluntad. Una noche, mientras me acercaba para regar un nuevo arbusto, sentí que los caminos entre las plantas se habían reorganizado. Las hojas formaban senderos que conducían a pequeños rincones escondidos, casi como laberintos naturales. Intenté seguirlos con cautela, sintiendo un cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara desde entre los arbustos. Intenté racionalizar. Tal vez había sido yo misma, sin darme cuenta, quien había movido las macetas y plantas durante el día, pero la intranquilidad persistía. El jardín, que había empezado como un refugio, se estaba convirtiendo en un espacio que desafiaba mi entendimiento. Por un lado, me sentía fascinada. Por otro, un miedo silencioso comenzaba a instalarse. Cada patrón extraño, cada alineación perfecta de flores, me hacía preguntarme si realmente estaba sola. Diana parecía captar algo más que yo. Su mirada se quedaba fija en ciertos arbustos durante largos minutos, como si intentara escuchar lo que las hojas susurraban, aunque no hubiera sonido alguno. Aún así, continué cuidando el jardín. Era mi manera de mantener la memoria de Santiago viva, de ocuparme en algo tangible cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Pero en el fondo, una sensación inquietante empezaba a crecer conmigo, lenta y constante, como las raíces que se extendían bajo la tierra, invisibles, firmes, imposibles de controlar. Con el paso de los días, lo que antes me parecía extraño comenzó a volverse inquietante. Diana me dijo, mientras hojeábamos juntas su cuaderno de dibujos, que escuchaba susurros entre las hojas, como voces diminutas que desaparecían en cuanto ella se acercaba. Al principio, traté de racionalizarlo. El viento que jugaba entre las ramas, insectos nocturnos que emitían sonidos suaves, tal vez los vecinos hablando a lo lejos, pero la forma en que esas voces se mezclaban con el crujir de las hojas no parecía natural. Una tarde, mientras revisaba los arbustos recién plantados, sentí una corriente fría recorrer mi espalda, aunque el sol aún iluminaba el jardín. Las sombras de las plantas se alargaban de manera extraña, formando figuras que se movían con independencia de la luz. Diana se quedó a mi lado en silencio, mirando los mismos rincones que yo, y me pareció ver cómo una trepadora se inclinaba levemente hacia nosotras, como si nos observara con curiosidad. A veces, al inclinarme para revisar el crecimiento de una flor,
Creía percibir risitas apagadas, apenas audibles, entre los tallos. Intenté explicarme que era mi imaginación, que la soledad y el miedo al perder a Santiago me hacían sensible a cualquier sonido. Sin embargo, había algo en la manera en que el jardín parecía respirar durante la noche que me dejaba intranquila. Diana empezó a señalar patrones que yo no había notado, hojas que formaban símbolos repetitivos, casi como un lenguaje secreto, y flores alineadas en formas que parecían significar algo, aunque no podíamos entender qué. Su preocupación me hizo dudar. Si una adolescente percibía algo que escapaba a la lógica, tal vez había algo en juego que no podía controlar ni explicar. Cada noche, al cerrar las puertas del jardín, sentía que algo quedaba allí, esperando. Caminando por el pasillo, escuchaba cómo las hojas susurraban al compás del viento, y mi corazón se aceleraba al imaginar que esas voces no provenían solo del aire, sino de algo más, algo consciente. Trataba de convencerme de que era normal, de que debía existir una explicación lógica, pero la sensación de vigilancia no desaparecía. El jardín, que había sido un refugio y un bálsamo para mi tristeza, comenzaba a transformarse en un lugar que exigía respeto y cautela. Cada hoja, cada flor, parecía contener secretos antiguos, imposibles de descifrar, y aunque intentaba mantener la calma por Diana, la ansiedad crecía en mí como raíces invisibles que se extendían bajo la tierra, profundas y persistentes. Con el paso de las semanas, el jardín empezó a mostrar un comportamiento aún más desconcertante. Cada vez que intentaba tocar una flor para revisarla o podarla, la veía marchitarse al instante, como si rechazara mi contacto. Lo mismo sucedía con los arbustos recién plantados. Las hojas se encogían o caían, apenas rozaba sus ramas. La frustración me llenaba. Todo mi esfuerzo parecía inútil, y la sensación de impotencia crecía dentro de mí con cada flor que se desvanecía ante mis manos. Diana me observaba desde la distancia, con su cuaderno en brazos, dibujando patrones y anotando cada detalle. Había momentos en que parecía hablar conmigo, pero luego me decía lo que sentía, describiendo risitas suaves y pasos leves que escuchaba entre las plantas, como si alguien pequeño se moviera jugando a esconderse. Yo no lograba oírlos claramente, pero no podía negar la sensación de que algo más habitaba el jardín, algo que no comprendíamos ni podíamos controlar. Una tarde, mientras retiraba hojas secas de un rincón, sentí una presencia detrás de mí, aunque el jardín estaba vacío. Las sombras se movían de manera extraña y un escalofrío recorrió mi espalda. Traté de respirar hondo y concentrarme en mi trabajo, recordando que era solo el viento o mi imaginación. Pero no podía ignorar que, al alejarme, las plantas parecían recuperar su forma perfecta, como si nada hubiera sucedido. Era imposible de explicar. Cada acción que yo realizaba era contrarrestada por una fuerza invisible. El miedo comenzó a mezclarse con la tristeza. El jardín, que había sido un refugio para mi duelo, ahora me hacía sentir insegura en mi propia casa. Me sentía vigilada, no solo por las sombras y los patrones extraños de las plantas, sino por la sensación constante de que algo estaba siguiendo nuestros pasos, observando nuestros movimientos. Diana, aunque valiente, también empezaba a mostrar inquietud. Sus dibujos ahora incluían figuras que no existían físicamente, símbolos que parecían reflejar lo que ella percibía entre las hojas. Por la noche, evitaba acercarme al jardín. Cada sonido del viento entre los arbustos, cada crujido de las hojas, hacía que mi corazón se acelerara. La sensación de que algo consciente habitaba entre las plantas se intensificaba y una duda constante me atormentaba. ¿Era el espíritu de los antiguos dueños de la casa, alguna fuerza que mi familia había conocido, o simplemente la naturaleza jugando un juego que no podíamos entender? El jardín había dejado de ser solo un lugar de vida. Se había convertido en un espacio cargado de misterio y peligro silencioso, y yo me encontraba atrapada entre la necesidad de cuidarlo y el temor de lo que podría suceder si lo hacía. La relación con Diana se volvió aún más delicada. Necesitaba protegerla de lo que percibíamos, aunque no pudiera explicarlo con palabras,
y a la vez quería entender qué era aquello que estaba despertando entre las hojas. Una tarde, mientras cavaba un espacio para plantar un arbusto nuevo, mi pala chocó contra algo duro bajo la tierra. Con cuidado, retiré el objeto y descubrí una caja de madera desgastada, enterrada entre las raíces. Al abrirla, dentro descansaba un cuaderno antiguo con tapas gastadas y páginas amarillentas, protegido del paso de los años y de la humedad del suelo. Reconocí la letra de mi abuela. Símbolos extraños, instrucciones detalladas sobre cómo cuidar las plantas, fechas precisas y anotaciones que parecían dirigidas a fuerzas que yo no podía comprender. Leí cada línea con una mezcla de fascinación y miedo. Algunas indicaciones eran simples, sobre riego y poda, pero otras eran enigmáticas, rituales que debían seguirse bajo la luz de la luna, palabras que sugerían que las plantas podían responder a algo más que a los cuidados humanos. Mientras pasaba las páginas, escuché de nuevo un risito leve y pasos que crujían suavemente entre las hojas, como si alguien pequeño jugara a esconderse entre los arbustos. Mi corazón se aceleró y una sensación de impotencia me invadió. Por más que intentara comprender, el jardín parecía tener vida propia. El miedo se volvió tan intenso que comprendí que no podía seguir cuidando el jardín sola. Decidí llamar a Olavo, un jardinero experimentado que conocía técnicas de poda y manejo de jardines grandes. Olavo llegó con su sombrero y sus herramientas, revisó cada rincón, cortó ramas, podó arbustos y reorganizó las plantas. Su trabajo fue meticuloso y profesional, y durante días pensé que tal vez, con su ayuda, el jardín podría volver a la normalidad. Pero no fue así. A pesar de todo lo que Olavo hizo, las plantas continuaron creciendo de manera misteriosa, formando patrones extraños, desplazándose levemente durante la noche, como si tuvieran su propia conciencia. Incluso él, un hombre acostumbrado a jardines difíciles, sentía una incomodidad que no podía explicar. Yo, por mi parte, aprendí a aceptar que aquel espacio tenía secretos antiguos, fuerzas que mi familia había conocido quizás siglos atrás, y que nunca lograría controlar completamente. Ahora, el jardín sigue allí, vivo, misterioso y un poco temible. Aprendí a cuidarlo con respeto, evitando tocar ciertas flores, observando sus movimientos desde la distancia y comprendiendo que algunas cosas simplemente no están hechas para ser comprendidas por completo. Diana también ha aprendido a convivir con él, y aunque a veces comenta sobre sus susurros y risitas, ya no siente miedo como antes. Yo, en cambio, todavía siento un escalofrío cada vez que camino entre las plantas por la tarde, recordando que, detrás de cada hoja y cada flor, hay secretos que no me pertenecen, y que el jardín nunca dejará de tener vida propia. Me llamo Julio. Recuerdo perfectamente ese domingo por la tarde, cuando Kailan, mi novia, y yo decidimos dar un paseo por el Paseo de los Olivos. El calor era intenso, pero la brisa que corría entre los árboles hacía que todo pareciera más tranquilo de lo habitual. El parque estaba casi vacío, solo algunos vecinos mayores sentados en los bancos y un par de niños corriendo cerca de la entrada. Sentí una especie de calma mezclada con curiosidad, como si el lugar guardara secretos que aún no había descubierto. Mientras caminábamos por el bosque del parque, entre senderos estrechos y hojas secas crujientes bajo nuestros pasos, algo brillante llamó mi atención entre los arbustos. Me agaché y vi que se trataba de una cinta de video vieja, cubierta de tierra y hojas. La etiqueta estaba amarillenta y casi ilegible, pero algo en ella me impulsó a recogerla. Kailan me miró con una mezcla de sorpresa y curiosidad, preguntándose qué haríamos con algo tan extraño. Llevamos la cinta hasta mi apartamento y durante el camino ambos sentimos una inquietud difícil de describir. Cada paso se sentía observado y por momentos creí escuchar murmullos lejanos que pronunciaban nuestros nombres, pero al voltear no había nadie. Kailan apretó mi brazo y dijo que sentía una brisa fría, como si el calor del día no afectara al aire que nos rodeaba.
Yo, intentando mantener la calma, traté de convencerme de que era solo imaginación, pero la sensación persistía. En mi apartamento, conectamos la cinta a un viejo videocassete que tenía guardado en el armario. Cuando la reproducción comenzó, la estática y el zumbido del aparato crearon un ambiente extraño, casi inquietante. Las imágenes mostraban los árboles del parque moviéndose lentamente, capturados desde ángulos inestables, como si alguien hubiera filmado a escondidas. Y entonces apareció una figura oscura entre los troncos, siempre en las esquinas de la pantalla, que desaparecía y reaparecía sin previo aviso. Cailán se abrazó un poco a mí, con los ojos muy abiertos, y yo sentí un escalofrío recorrer mi nuca. Había algo en la manera en que la sombra se movía que hacía que el corazón latiera más rápido. La cinta avanzaba con pequeñas interrupciones y cada cuadro parecía más inquietante que el anterior. Era como si nos estuviera observando a través del tiempo, como si el parque mismo nos estuviera recordando que algunas cosas no deberían ser perturbadas. Al final de la tarde, con la cinta guardada y nuestras emociones aún revueltas, ambos sentimos una mezcla de fascinación y miedo. La sensación de que algo nos llamaba desde aquel lugar permaneció con nosotros incluso después de cerrar la puerta del apartamento. No podíamos ignorar la idea de que esa cinta tenía una historia, un mensaje o una advertencia que necesitábamos comprender, aunque aún no supiéramos cómo ni de quién. Después de aquel primer vistazo a la cinta, no pude dejar de pensar en la figura oscura que aparecía entre los árboles. Cailán y yo pasamos los días siguientes revisando cada detalle de las imágenes. Cada vez que la reproducíamos, sentía un escalofrío recorrer mi espalda y notaba cómo mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Cailán permanecía muy cerca de mí, agarrando mi mano en silencio, como si eso nos diera un poco de seguridad frente a lo que estábamos viendo. La figura parecía moverse de manera deliberada, siguiendo un recorrido específico por el bosque. En algunos momentos se detenía frente a troncos con símbolos antiguos grabados, casi borrados por el tiempo. No podíamos distinguir su rostro, pero su presencia era innegable. Cada movimiento tenía intención, como si nos estuviera observando o vigilando, y cada vez que la sombra aparecía, sentíamos que algo invisible nos rozaba la piel. Cailán me confesó que sentía que la cinta no era solo un registro, sino una advertencia, y yo no podía evitar estar de acuerdo. Mientras avanzábamos en nuestra investigación, empezamos a notar coincidencias inquietantes. Al caminar cerca del parque durante el día, parecía que pasos seguían los nuestros, aunque nunca hubiera nadie alrededor. A veces, escuchábamos murmullos suaves que parecían repetir palabras de la cinta, y la sensación de ser observados se intensificaba. Por las noches, no lograba dormir del todo, imaginando la figura escondida entre las sombras del bosque, esperando que nos acercáramos demasiado a su territorio. Sentía una mezcla de curiosidad y temor, un impulso irrefrenable de regresar al parque y explorar más, aunque sabía que cada paso podía acercarnos a algo que no podríamos comprender del todo. Cailán me acompañaba en silencio, comprendiendo mi ansiedad, y en sus ojos veía el mismo miedo que yo intentaba ocultar. Ambos entendíamos que la cinta era solo la puerta de entrada a algo mucho más grande, un misterio que estaba conectado con el Paseo de los Olivos desde hacía décadas y que de alguna manera nos había elegido para revelar sus secretos. Esa noche, mientras volvía a guardar la cinta, sentí que la sombra nos seguía más allá de la pantalla. Era como si el parque, aunque lejos, aún nos llamara, recordándonos que su historia no había terminado y que nosotros éramos parte de ella sin siquiera saberlo. Cailán se quedó cerca de mí, en silencio, mientras yo respiraba hondo, tratando de aceptar que estábamos atrapados en algo que no comprendíamos y que nuestra curiosidad nos había llevado demasiado lejos para dar marcha atrás. Después de varios días sin dormir bien y con la sensación constante de que algo nos observaba, Cailán y yo decidimos buscar respuestas. Recordé entonces a don Felipe, mi padrino de bautizo,
quien vivía cerca del Paseo de los Olivos y conocía muchas historias antiguas del barrio. Sentí que si alguien podía explicarnos lo que estábamos viviendo, él lo haría. Cuando llegamos a su casa, la atmósfera era tranquila, con ese aroma familiar a tierra y café recién hecho que siempre me recordaba la infancia. Le mostramos la cinta. Don Felipe la observó en silencio, sus ojos llenos de seriedad y reconocimiento. Después de unos minutos, me explicó que la figura que aparecía en la cinta no era un simple truco de cámara ni un recuerdo olvidado. Era un espíritu protector del parque, conocido entre los vecinos antiguos como alguien que vigilaba los límites del bosque y reaccionaba ante quienes no respetaban el lugar. Mientras escuchaba, una mezcla de miedo y culpa me recorrió. Entendí que nuestra curiosidad nos había llevado a invadir algo más que un espacio natural. Habíamos perturbado un territorio vigilado por algo antiguo, silencioso y, de alguna manera, consciente de nuestra presencia. Don Felipe mencionó que aquel espíritu no era maligno en el sentido tradicional, pero su territorialidad podía manifestarse de formas inquietantes, susurros, sombras fugaces y la sensación de que alguien estaba siempre cerca. Kailan me tomó de la mano, y en ese gesto sentí un alivio silencioso, aunque ambos sabíamos que la advertencia era seria. Don Felipe nos explicó que el parque guarda marcas antiguas de quienes han sido tocados por su presencia, a veces tan discretas que pasan desapercibidas, y que la figura en la cinta aparecía desde hace décadas, protegiendo la memoria del bosque y aquellos secretos que solo los años podían conservar. Al salir de su casa, un peso se alivió ligeramente, pero la sensación de vigilancia no desapareció. Era evidente que el parque y su espíritu nos conocían y que nuestras acciones, aunque inocentes, habían llamado su atención. Caminando hacia el auto, sentí el frío recorrer mi espalda otra vez, pero esta vez acompañado de un respeto profundo por aquel espacio. Kailane permaneció cerca, compartiendo mi miedo y mi fascinación. Entendíamos que habíamos sido testigos de algo que iba más allá de nuestra comprensión, algo que exigía cautela y reverencia. Pasaron unos días después de la visita a don Felipe, pero la inquietud no me dejó en paz. Sentí que necesitaba regresar al Paseo de los Olivos, aunque fuera solo para entender hasta dónde llegaba aquel misterio. Kailan insistió en acompañarme. Su mano entrelazada con la mía me daba un poco de seguridad, aunque ambos sabíamos que no estaríamos completamente a salvo de lo que nos esperaba. Caminamos por senderos menos transitados, observando cada detalle. Las hojas secas que crujían bajo nuestros pies, los pájaros que de repente callaban cuando nos acercábamos, el aroma húmedo de la tierra y el musgo. Había una calma inquietante, como si el parque nos reconociera y nos permitiera avanzar, pero solo hasta cierto límite. En medio de la claridad del bosque, entre árboles antiguos, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una de las troncas tenía grabado un nombre, Ricardo, acompañado de la fecha 1985. No podía entenderlo. Era imposible. Nadie había podido marcar esa información, nadie que yo conociera. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Kailan se acercó a mí apretando mi brazo y compartimos el mismo silencio cargado de temor y asombro. Fue entonces que comprendí algo que hasta ese momento solo había sentido. La figura de la cinta no era una amenaza directa, sino una forma de protección y advertencia. Nos había seguido, nos había observado, y ahora me mostraba que había un vínculo antiguo entre los visitantes del parque y aquellos que se habían cruzado con su presencia. El nombre grabado no era una maldición ni una amenaza. Era un reconocimiento silencioso, una marca de aquellos que habían sido tocados por el espíritu protector del bosque. Al salir del parque, un sentimiento de respeto profundo nos acompañó. Kailan y yo permanecimos en silencio durante el camino de regreso, comprendiendo que algunas curiosidades no deben ser desafiadas sin reverencia. El Paseo de los Olivos no era solo un espacio de recreación, guardaba memorias, voces y espíritus antiguos, atentos y silenciosos, observando cada paso de quienes osaban cruzar su dominio. Aunque la sombra nunca apareció directamente ante nosotros,
Su presencia quedó grabada en nuestra memoria. Y cada vez que pienso en ese lugar, siento que nos enseñó algo que no podríamos aprender de otra manera, que el respeto hacia lo desconocido es la única manera de coexistir con él, y que algunas historias, por más antiguas que sean, siguen vivas entre los árboles, susurrando y vigilando a quienes se atreven a escucharlas. Soy Maya. Me mudé con mi familia a una casa antigua en Zapopan, ilusionada con el espacio y la tranquilidad que prometía. Era un vecindario que conocíamos bien. Calles empedradas, árboles altos que apenas dejaban pasar la luz del sol por la mañana y casas de fachada colonial que parecían contar historias de generaciones anteriores. Brendon, mi esposo, se encargó de organizar los muebles y mis hijas, Casiana y María Rita, corrían de un lado a otro explorando cada rincón. Al principio todo parecía normal, incluso perfecto para empezar una nueva etapa. Pasaron unos días y empecé a notar un olor extraño, como de algo podrido, que surgía de repente en ciertas áreas de la casa. Primero pensé que podría ser algún alimento olvidado o la basura, pero revisé cada rincón y no había nada. La cocina estaba limpia, la nevera organizada y los cubos de basura vacíos. Lo curioso era que el olor aparecía con más intensidad en el pasillo cerca de las habitaciones y, a veces, en la sala, sin que hubiera ninguna fuente aparente. Me sentía confundida y un poco ansiosa. Abría ventanas constantemente y encendía velas perfumadas, pero el aroma no cedía. Brendon trató de explicarlo de manera lógica. Mencionó que quizá era la humedad o tuberías viejas que necesitaban mantenimiento, algo típico en casas de más de 50 años como aquella. Intenté convencerme de que podía ser eso, pero cada noche, al recorrer los pasillos para asegurarme de que las niñas estuvieran dormidas, el olor parecía concentrarse justo donde yo pasaba. La sensación era incómoda, como si la casa respirara y se resistiera a dejarnos en paz. Mis hijas empezaron a mostrar signos de inquietud. Casiana evitaba caminar por el pasillo sola, y María Rita decía que sentía el aire más pesado en algunas habitaciones. No entendía cómo algo tan invisible podía afectar tanto nuestra rutina. Me encontraba en la cocina limpiando los gabinetes, y de repente el aroma se volvía más intenso. Me daba cuenta de que algo estaba fuera de lugar, aunque no había manera de identificar qué. Era un olor que se pegaba a la ropa, al cabello, y aunque intentaba racionalizarlo, una parte de mí sentía miedo, un miedo silencioso que no podía compartir completamente sin parecer irracional. Los días siguientes fueron un vaivén entre la emoción de nuestra nueva casa y la inquietud que ese olor provocaba. Cada vez que pensaba en reportarlo, Brendon me calmaba diciendo que todo era normal, que encontraríamos la causa. Sin embargo, yo sentía que no era algo común. Había algo en la manera en que el olor aparecía y desaparecía, en cómo parecía seguirme de habitación en habitación, que me hacía dudar de cualquier explicación lógica. Esa sensación de incomodidad, silenciosa pero constante, empezó a marcar nuestros días, y sin darme cuenta, la casa que nos había ilusionado comenzó a sentirse como un lugar que observaba cada uno de nuestros movimientos. Unos días después, comencé a notar que algo más extraño ocurría en la casa. La cocina, que había mantenido impecable, parecía rebelarse contra mí. Algunos alimentos, incluso los que estaban sellados o enlatados, comenzaron a deteriorarse con rapidez. Paquetes de arroz aparecían con manchas de moho. Latas de frijoles se abollaban y en algunos sobres de harina notaba un olor aún más fuerte que el de la casa. Intenté convencerme de que se trataba de un problema de almacenamiento o de la temperatura, pero nada tenía sentido. Los productos habían estado en el mismo lugar desde que llegamos y nunca antes habían mostrado signos de descomposición tan acelerada. Mis hijas, por su parte, empezaron a comportarse de manera diferente. María Rita me dijo, con la voz temblorosa, que veía sombras moverse por los pasillos en la noche, figuras que desaparecían cuando ella trataba de mirarlas directamente.
Cassiana comenzó a tener sueños vívidos y perturbadores. Me contó que soñaba con una mujer que escribía cartas sobre sucesos extraños y que parecía advertirnos de algo que la casa ocultaba. Al principio intenté calmarla, diciéndole que eran solo sueños, pero noté que despertaba con los ojos llenos de lágrimas, mirando a su alrededor como si esperara que algo apareciera en la habitación. Yo misma empecé a sentirme vigilada. Cuando entraba a la cocina o pasaba por el pasillo, el aroma nauseabundo se intensificaba y a veces parecía mezclarse con una sensación de humedad que no correspondía al clima ni a la estructura de la casa. Me sorprendía encontrando los muebles ligeramente movidos, utensilios fuera de lugar, como si alguien los hubiera tocado, aunque Brendan insistía en que solo era el descuido de las niñas. Sin embargo, sabía que no era eso. Había algo que estaba cambiando la dinámica de la casa, algo invisible pero presente. Por las noches, mientras revisaba que todo estuviera en orden antes de dormir, escuchaba ruidos sutiles, pasos que no coincidían con los de mi familia, y a veces un susurro que no lograba distinguir. Intentaba ignorarlo, pero la tensión se acumulaba dentro de mí, un nudo en la garganta que no desaparecía. Cada vez era más difícil conciliar el sueño, la sensación de que algo nos observaba, de que la casa misma respiraba a nuestro alrededor, se volvió constante. Cassiana, además, comenzó a dibujar escenas de su sueño. La mujer escribiendo cartas, sombras en las ventanas, puertas que se cerraban solas. Sus dibujos eran tan detallados que me hacían sentir que algo se estaba manifestando frente a nosotros y que los sueños de mi hija no eran simples coincidencias. María Rita, por su parte, dormía con la luz encendida, abrazando su almohada, como si eso pudiera protegerla. Yo sentía miedo, pero también una obligación de mantenernos fuertes, de no dejar que mis hijas vivieran con terror permanente. Cada día que pasaba, la casa se volvía más difícil de habitar. Lo que comenzó como un olor extraño y aislado, ahora se había convertido en un fenómeno constante. Alimentos descomponiéndose, sombras que se movían, sueños que predecían eventos. No había manera de ignorarlo, y aunque intentaba mantener la calma frente a Brendan, sabía que estaba frente a algo que no podía explicar, algo que estaba marcando nuestra rutina y nuestra tranquilidad de manera profunda y silenciosa. Una noche, mientras recorría las habitaciones para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de dormir, sentí algo diferente en la habitación de las niñas. Era una sensación sutil al principio, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y cargado. Una presencia silenciosa que no podía identificar. La luz de la calle atravesaba las cortinas y dibujaba figuras alargadas sobre las paredes, sombras que se movían lentamente con cada hoja que se balanceaba afuera. Al principio pensé que eran simples juegos de la luz, pero entonces la vi, una figura femenina, delgada, sentada en un rincón, con el cabello largo cubriendo parcialmente su rostro y cayendo sobre los hombros como un velo oscuro. Estaba inclinada hacia adelante, con los brazos apoyados en las piernas, y parecía llorar en silencio. Cada movimiento de su espalda, cada curva de su cuerpo, tenía un peso humano, un realismo que helaba la sangre. No había sonido alguno, ni un suspiro, ni un murmullo, y sin embargo la tristeza que emanaba era casi tangible. Era como si la habitación misma hubiera absorbido su desconsuelo, y yo me encontraba paralizada, incapaz de acercarme o de apartar la mirada. Un escalofrío recorrió mi columna, un frío que parecía provenir de la misma sombra. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que la combinación de luz tenue y cansancio estaba jugando con mi percepción, pero cada detalle, la posición de su cuerpo, la forma en que se doblaba, la sensación de que respiraba, hacía imposible desmentir lo que veía. Mi corazón latía con fuerza, golpeando contra mi pecho, y un nudo se formaba en mi garganta mientras intentaba ordenar mis pensamientos. La figura permaneció inmóvil, y por un instante sentí que cada segundo duraba eternidades, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observarnos. Con un esfuerzo que parecía salir de otro lugar, encendí la luz del cuarto
y la figura desapareció en un parpadeo, dejando la habitación iluminada y vacía. El silencio volvió, pero no la sensación de vigilancia. Algo permanecía, intangible pero presente, como si los ojos que había percibido siguieran observando cada movimiento, cada respiración. Aquella noche comprendí que la casa ya no era solo un lugar físico, era un espacio donde lo invisible podía manifestarse de manera casi cotidiana. Y yo, sin darme cuenta, estaba atrapada en medio de su mirada silenciosa y constante. Los días siguientes me di cuenta de que el fenómeno no se limitaba a esa noche. Sentía la presencia en distintos momentos, especialmente cuando estaba sola en la casa. Las sombras parecían seguirme, los muebles y objetos aparecían ligeramente movidos, y había pequeños indicios de que alguien invisible recorría los pasillos. Intenté mantener la calma frente a Brendon y las niñas, pero cada vez me resultaba más difícil ocultar mi preocupación. Cassiana continuaba teniendo sueños con la mujer que escribía cartas, y cada vez sus dibujos eran más detallados, como si la figura del cuarto y la mujer de los sueños compartieran la misma esencia. María Rita dormía con más dificultad, a veces despertando sudorosa, señalando los rincones como si algo invisible estuviera allí. Yo sentía miedo, pero también una curiosidad inquietante, un impulso de entender qué estaba ocurriendo y por qué la casa parecía haberse convertido en un lugar donde lo inexplicable se manifestaba de manera silenciosa, pero constante. Esa noche comprendí que no podía seguir ignorando lo que ocurría. Lo que antes parecía aislado, el olor, los alimentos descompuestos, los sueños, ahora se manifestaba frente a mis ojos. La figura femenina, con su tristeza silenciosa, me hizo sentir una conexión extraña, casi dolorosa, como si estuviera pidiéndome algo, aunque no pudiera comprender qué. Su presencia dejó una marca invisible en la casa y en mí, y me impulsó a buscar respuestas en los lugares más ocultos de aquel hogar que, poco a poco, había dejado de ser solo un espacio físico y se había convertido en un misterio que nos envolvía. Después de aquella noche, sentí que no podía seguir ignorando lo que sucedía en la casa. Decidí bajar al sótano, un espacio húmedo y oscuro que apenas habíamos explorado desde que nos mudamos. La escalerilla crujía bajo mis pies y el olor a tierra y humedad me golpeaba al primer paso. Había cajas viejas, muebles abandonados y telarañas que colgaban de los rincones. Todo parecía normal, pero un presentimiento pesado me decía que algo estaba escondido allí, algo que explicaría, al menos en parte, los fenómenos que nos habían atormentado. Al mover unas cajas acumuladas en un rincón del sótano, noté algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Un pequeño buraco sellado en la pared, cubierto por tablas viejas y recubierto de polvo y telarañas. Mi corazón se aceleró de inmediato y un escalofrío recorrió mi espalda. El aire en ese rincón se sentía más frío, cargado, como si el tiempo mismo hubiera quedado atrapado detrás de aquella madera. Respiré hondo, tratando de calmar el temblor de mis manos, y con cuidado comencé a retirar las tablas una por una. Cada movimiento levantaba partículas de polvo que danzaban en el haz de luz de la linterna que sostenía. Al abrir completamente el agujero, lo primero que noté fue que el espacio estaba vacío, excepto por una caja de madera pequeña y desgastada, su superficie marcada por grietas y manchas de humedad, como si hubiera permanecido allí olvidada durante décadas. Tomé la caja con cautela, casi temiendo lo que pudiera contener, y al abrirla, un olor a papel antiguo y tinta seca me golpeó suavemente. Dentro, descubrí cartas viejas cuidadosamente dobladas, escritas a mano con una caligrafía firme pero marcada por el paso del tiempo. Sentí una mezcla de alivio y temor. Alivio por finalmente encontrar algo tangible que explicara parte de los sucesos, y temor porque cada carta relataba fenómenos idénticos a los que mi familia había estado experimentando. El olor nauseabundo que aparecía sin razón, los alimentos que se deterioraban de manera inexplicable,
sombras que se movían por los pasillos y la presencia de aquella mujer silenciosa que habíamos percibido tantas noches. Todas las cartas estaban firmadas por una mujer llamada Elizabeth, y cada una parecía escrita con la intención de documentar y entender lo que sucedía en esa casa. Mientras pasaba las páginas con cuidado, podía sentir la desesperación y la urgencia de quien había enfrentado lo mismo que nosotros, y una sensación extraña me recorrió. No estábamos solos en nuestra experiencia. Alguien antes que nosotros había vivido aquello y había sentido exactamente lo que ahora sentíamos. Las cartas estaban organizadas por fecha, y a medida que leía, sentía que Elizabeth había vivido lo mismo que nosotros, que había intentado comprender los fenómenos, buscado explicaciones y, como yo, había sentido miedo y confusión. Algunas páginas mostraban indicios de desesperación, palabras borrosas por lágrimas que no se habían secado antes de cerrar los sobres. La última carta estaba incompleta. El texto terminaba abruptamente, como si Elizabeth hubiera tenido que interrumpir sus anotaciones por algún motivo desconocido. Después de guardar cuidadosamente la caja, noté que el olor había desaparecido. La casa volvía a sentirse normal, al menos en apariencia. Sin embargo, una sensación persistente permanecía en mí, un recordatorio silencioso de que la presencia nunca nos había abandonado del todo. Cada vez que pasaba por el sótano o caminaba por los pasillos, sentía un pequeño estremecimiento, una certeza de que algo nos observaba, aunque no pudiera verlo. Guardé las cartas en un lugar seguro. No podía tirarlas ni ignorarlas. Eran un testimonio de que no estábamos solos en la experiencia, de que otros habían sentido y registrado lo inexplicable. La casa había dejado de ser solo un hogar. Se había convertido en un lugar de memoria, de presencias que cruzan el límite entre lo cotidiano y lo desconocido. Sabía que aunque el olor ya no estuviera, y aunque los objetos dejaran de deteriorarse, algo de Elizabeth, algo de aquella mujer que lloraba en la penumbra, permanecería para siempre en la casa y en mí, recordándome que algunas historias no terminan realmente, sino que se guardan silenciosas, esperando ser comprendidas.